según Cristo. Porque toda la plenitud de la divinidad reside corporalmente en Él. Y habéis oído y habéis sido hechos completos en Él. Porque Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad, y en Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha de manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente, habiéndoos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adversa, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Amén y amén. Padre, Señor bueno, en esta hora, Señor, que tu palabra va a ser, Señor, predicada. Señor, qué privilegio es reunirnos, Señor, como pueblo, Señor, para escuchar las verdades de tu escritura, Señor. Danos, Señor, la humildad, Padre Santo, te lo pedimos. Danos, Señor, la atención, te lo rogamos. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu, Señor, aclare, Señor, aquellas verdades que nuestra mente necesita entender. Señor, de que tu Espíritu, Señor, ministre a nuestro corazón aquellas, Señor, verdades, Señor, que necesiten ser aplicadas. En todo te damos gracias, Señor, y nos confesamos, Señor, tus siervos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Domingo anterior contemplamos la llegada del Rey de los cielos. Cristo Jesús y su nacimiento en Belén. Leímos en Mateo 2 ese precioso pasaje en donde se nos narra, hermanos, el nacimiento del Salvador del mundo hace más de 2000 años. Lo que mirábamos acerca de la persona de Cristo, hermanos, es de que Cristo es revelado como el Rey prometido por Dios, el Rey deseado de las naciones, un Rey que es controversial, polarizante, pero también un Rey que es pastor y gobernador de su pueblo. La palabra del Señor nos revela a un Señor, a un Rey que es el único digno de adoración, un Rey, hermanos, que causa placer a su pueblo y es el deleite de su pueblo. De tal manera, hermanos, de que cuando el ángel anuncia la venida de Cristo Jesús, Él viene, hermanos, y corrige la actitud de los pastores que se llenaron de miedo y les dice: no tengan miedo, porque hay noticias de gran gozo. La noticia de gran gozo es de que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Él es, hermanos, un Rey que deleita nuestra alma. Es un Rey que desde, hermanos, nacer en la misma cuna empezó a ser perseguido. Pero a pesar de que Él ha sido perseguido, hermanos, por reyes, por presidentes, por movimientos enteros, aunque ha sido perseguido, nunca ha sido vencido, porque nuestro Cristo es un Rey victorioso. Y decimos todo eso, hermanos, para hacernos la pregunta si ese es el Rey a quien nosotros hemos reconocido como Señor y Salvador. Si ese es el Rey, hermanos, que reina sobre nuestras vidas y en quien nosotros descansamos para nuestra defensa y provisión. Si este Cristo Rey es nuestro supremo deleite sobre cualquier temporal deleite. Si las noticias de Cristo Jesús siguen siendo noticias de buen gozo para ti y para mí. La noticia de que Cristo ha venido, de que Cristo vivió una vida perfecta y de que Cristo murió una muerte obediente para después levantarse al tercer día, hermanos, debe ser una noticia que nunca debe envejecer en nuestros corazones. Esa es la mejor de las noticias, noticia de gran gozo. Nació el Señor, vivió el Señor, murió el Señor, resucitó, ascendió al cielo y viene pronto. ¿Cuántos creen de que el Señor viene pronto? Amén. Y en medio de esta época en que celebramos su nacimiento, nosotros nos recordamos, hermanos, de que el Señor, al enseñar a los discípulos a orar, hermanos, Él les dijo: oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Esta es una oración constante que debe salir del pecho del cristiano. Señor, vénganos tu reino. Vénganos tu reino. Hemos reconocido que el reino del Señor es la realidad del gobierno de Dios sobre todas las cosas, pero hay rebelión. Hay rebelión, hermanos, desde que Satanás cayó y arrastró a una gran parte de los ángeles y engañó, hermanos, a la humanidad. Hay rebelión en contra del reino de Dios, pero Dios sigue siendo rey, el único rey. Y a pesar de que hay rebelión, el Señor, hermanos, ha decretado de que todos los enemigos de Dios van a estar debajo de la planta de sus pies. Y Él ha designado a un rey para que, hermanos, venga y logre esta misión. La misión de traer a todos los enemigos debajo de las plantas de sus pies. Y el rey a quien Él ha designado es el rey prometido, es el rey que nació en Belén, es el rey que es pastor y gobernador de su pueblo, y su nombre es Jesús. Es el rey del reino de Dios. Se nos dice que el último enemigo, hermanos, que va a ser derrotado es la muerte. Y luego Él le va a dar todo a su Padre Celestial, que, hermanos, lo designó como rey. Yo te pregunto a ti, ¿verdad? Si tú anhelas ver la consumación de ese reino. Tú anhelas ver la consumación de ese reino. Ver al Señor ya gobernando sin ninguna oposición. Hermanos, ¿anhelas tú ese reino de Dios? Una de las preguntas que los discípulos hacían era: ¿cuándo va a venir tu reino, Señor? ¿Cuándo va a venir tu reino? Y el Señor les decía: el reino, ¿verdad? No lo vayan a buscar cuando alguien les diga está allá o está acá, porque les digo, el reino de Dios está aquí, está en medio de ustedes. Y hemos, hermanos, desempacado, hermanos, esta verdad de que el reino de Dios ya está en medio de nosotros, aunque no se ha manifestado en su final versión. No ha sido consumado, pero ya está en medio de nosotros. Ahora, una pregunta honesta será: en este medio que nosotros vivimos, en este mundo tan caótico y turbulento, ¿en dónde está el reino de Dios? Quizás tú vienes y abres el periódico o chequeas las noticias en tu teléfono, y quizás una de las reacciones pueda ser: yo no veo el reino de Dios por ningún lado, pastor. Hermanos, esta es una pregunta legítima. ¿En dónde está el reino de Dios siendo establecido? Y para ello, el primer lugar en donde nosotros debemos de ver si el reino de Dios está siendo establecido, ¿sabes en dónde es? En nuestros corazones. Debemos de ver, hermanos, si el reino de Dios está siendo establecido en nuestros corazones y en nuestras propias vidas. Así que esta es nuestra primera pregunta directiva. ¿Cómo sabemos que el reino de Cristo Jesús ya ha venido a nuestras vidas? ¿Cómo sabemos que el reino de Dios ya ha venido a nuestras vidas? Jesús viene y dice de que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Y nosotros miramos a izquierda y miramos a derecha, pero estamos siendo aconsejados a vernos a nuestro propio corazón para determinar, hermanos, el establecimiento del reino de Cristo en nuestras propias vidas. Y vamos a contestar esta pregunta en 3 encabezados. Y el primero es el siguiente: nosotros sabemos que el reino de Cristo, hermanos, ya ha venido a nuestras vidas en primer lugar porque nosotros hemos recibido a Cristo Jesús. Nosotros hemos recibido a Cristo Jesús. El verso 6 de Colosenses 2, el Señor está hablando a través de Pablo a los colosenses, y Él viene y le dice a los colosenses: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así también andad en Él. Y nosotros sabemos de que el reino de Dios ya nos ha venido porque nosotros hemos recibido a Cristo Jesús. Yo te pregunto si tú te recuerdas cuando tú recibiste a Cristo Jesús en tu corazón. ¿Te recuerdas de ese día? Me recuerdo ese día como que fuera ayer. Era un niño muy pequeñito. Yo me acuerdo, hermanos, de que tenía una enfermedad que yo creo que es tan vieja que ya está erradicada. Imagínate, qué pena, ¿no? Me dieron paperas. Dan paperas todavía, existen las paperas, ¿verdad?
Tenía inflamado, hermanos, la cara, tenía inflamado, hermanos, las glándulas de la garganta y me sentía miserable a pesar de que era un pequeño niño. Y tenía fiebre, no podía tragar, no podía ir a la escuela, no podía jugar. Yo me recuerdo que estaba en mi camita acostado y tenía a la par, hermanos, de mi cama un radio de transistores. Un radio de aquellos que le tenías que poner una batería cuadrada. ¿Te recuerdas de esos radios? Y allí, hermanos, sintonicé un mensaje de un pastor que estaba predicando la palabra del Señor. Y aquel pastor estaba diciendo que Dios conocía mi necesidad. Y aquel pastor estaba diciendo de que el Señor había mandado a su Hijo a morir al mundo por mis pecados. Y aquel predicador decía que si yo quería conocer a ese Salvador, que no importaba el lugar en donde yo estuviera, que yo levantara mi mano y hiciera la siguiente oración. Y era la oración del pecador. Yo era un niño muy pequeño, hermanos, pero yo me recuerdo como que fuera ayer que yo levanté mi mano. Yo levanté mi mano. Y mi mamá pasó en camino a la cocina por allí, ¿verdad? Y ella me preguntó, ¿qué está haciendo usted con la mano levantada? Y yo me recuerdo que yo le dije, yo estoy recibiendo a Cristo en mi corazón. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios, hermanos, está siendo establecido? Hermanos, empezamos a saberlo, hermanos, porque hemos recibido a Cristo Jesús. Y recibir a Cristo Jesús, hermanos, significa creer en Él, creer en su persona, creer en su mensaje, creer que Él es, hermanos, lo que la Biblia dice que Él es, el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así recibimos el mensaje del Evangelio, el poder de Dios para salvar. Hay mucha gente el día de hoy que sus corazones se enternecen con la historia de la Navidad. Mucha gente que el día de hoy se enternece, hermanos, con los villancicos y las películas, pero hermanos, no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, porque no ha creído, hermanos, de que Él es el único que puede reconciliarnos con Dios. Pero nosotros, hermanos, hemos, hermanos, recibido el reino de Dios en nuestros corazones porque le hemos creído. Y no solo le hemos creído, sino también, hermanos, caminamos con Él. Verso 7 de Colosenses 2 dice, ustedes han recibido a Cristo Jesús y así andan con Él. Porque al recibirlo, hermanos, empezamos una nueva manera de vivir. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. No solo confesamos con nuestros labios a Jesús, sino empezamos a caminar con Jesús. Y caminamos imperfectamente. Y caminamos lentamente. Porque a veces nos cuesta, hermanos, porque nuestro caminar se vuelve torpe. Pero, hermanos, ciertamente caminamos con el Señor Jesús, porque Jesús, hermanos, establece un antes y un después en nuestra vida. Yo te pregunto el día de hoy, ¿lo has recibido tú en tu corazón, aquel que dice ser el Hijo de Dios? ¿Estás caminando con Él, hermanos? ¿Has hecho un propósito en tu vida de, hermanos, caminar en obediencia a sus mandamientos? Así es como nosotros, hermanos, entendemos de que el reino de Dios está siendo establecido. Lo vemos en nuestros corazones. Y no solo lo creemos, no solo obedecemos a este rey, sino también lo atesoramos. Atesoramos a este rey. Estamos firmemente arraigados en Él, Colosenses 2:7, y en Él estamos siendo confirmados, instruidos y rebosamos de gratitud. ¿Cuántos hermanos pueden decir, yo reboso de gratitud de que ahora yo soy un siervo de Cristo? Cristo se vuelve nuestro especial tesoro. El recibir a Cristo y andar con Él nos lleva a atesorar a Cristo. Cristo se vuelve, hermanos, el más especial de los tesoros y nosotros somos el más grande tesoro para Él. ¿Cuánto tiempo, hermanos, aún el cristiano desperdicia persiguiendo las vanidades de este mundo? Persiguiendo títulos y fama y comida y bebida y posesiones y juventudes y amores. Pero todos palidecen a la luz del tesoro más grande de todos los tesoros,
que es el deseado de las naciones. Oh, mis amados hermanos, nosotros sabemos de que el reino de los cielos, hermanos, está siendo establecido en nosotros. Escúchame que esto es importante. Cuando, hermanos, nosotros empezamos a darnos cuenta, hermanos, de que Cristo es el más grande de nuestros tesoros. Pero además, nosotros sabemos que el reino de Dios ha sido establecido en nuestras vidas porque estamos unidos a Cristo Jesús. No solo es el recibirlo, hermanos, sino es de que ahora nuestra vida está orgánicamente, espiritualmente ligada a Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor acá. Nos dice, hermanos, de que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y de que esa relación entre Cristo y nosotros es una relación en la cual nosotros estamos completos. La única relación, hermanos, que es plena, el estar unidos a Cristo Jesús. El otro día tuve el privilegio de tomar un turno de babysitter cuidando a mi nieto de 6 años. Ahí sí se necesita la fuerza de Sansón y la paciencia de Job para cuidar a un niño de 6 años que anda rebotando de pared a pared, ¿no? Sin embargo, la pasamos muy bien por esas 3 horas que aguanté. Pero al irme, el niño empezó a llorar. Y el niño empezó a decir: abuelo, no te vayas, porque tú eres mi amigo. You are my friend and I like you. La ternura, hermanos, de un abuelo y un nieto. Pero la verdad es esta, de que todas nuestras relaciones, por estrechas y amorosas que sean, son temporales. La relación de un abuelo, hermanos, con su nieto también va a cambiar. La relación de un padre con su hijo viene, hermanos, y también está sujeto a la separación. El amor, hermanos, de 2 personas que se han amado por toda la vida, un esposo y una esposa, hermanos, también está sujeto al cambio y al término. Pero hay una unidad, hermanos, que es la excepción a esto. Y esta es la unión entre Cristo y su pueblo. Esta sí es una unión inseparable. Esta es una unión, hermanos, que nadie puede, hermanos, terminar. Esta es, hermanos, una unión tan poderosa como la unión de un fundamento con el resto del edificio. Hermanos, esta es una unión perfecta. Esta unión no puede ser quebrantada por caprichos, por muerte, por indiferencias irreconciliables, no. ¿Por qué? Porque Jesús es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos y el reino de Dios en nuestro corazón se evidencia, hermanos, porque, hermanos, donde va Cristo, ahí vamos nosotros. Estamos unidos a Él. Y aún cuando experimentalmente nos sentimos, hermanos, separados, y eso es por nuestra negligencia, por frialdad, nuestra alma extraña y desea a aquel que es, hermanos, nuestro amado. Esto es el reino de Dios, la vida de Dios en el corazón del hombre. ¿Qué significa estar unidos, hermanos, al Señor? Significa que estamos unidos en su muerte. Verso 11. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Nos identificamos con Cristo en su muerte y también nos identificamos en Cristo en su resurrección. Estamos unidos a Él. En Él también habéis resucitado por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó dentro de los muertos. Por eso, hermanos, los bautismos en agua, hermanos, son tan deliciosos, ¿no? Cuando alguien se bautiza en agua, aunque seamos solo testigos. ¿Por qué? Porque nos estamos identificando con la muerte de Jesús, estamos crucificando nuestra carne y nos estamos identificando con su resurrección. Nos levantamos, ¿para qué? Para novedad de vida. ¿Te recuerdas cuando recibiste al Señor? Ahora te hago una segunda pregunta. ¿Te recuerdas cuando te bautizaste?
¿Te recuerdas cuando moriste con Cristo a esta vieja manera de vivir y te levantaste para una novedad de vida? Y entonces, ¿qué hizo esto? Te unió con Cristo de una manera espiritual, orgánica, inquebrantable, de tal manera, como dice el apóstol Pablo, nada nos puede separar del amor de Dios. Y en esta nuestra unión con Cristo, hermanos, Cristo nos arropa de su justicia. Dios ve a su Hijo y tiene complacencia en Él. Y como nosotros estamos unidos a su Hijo, Él tiene complacencia en ti, tiene complacencia en mí. Esta unidad con el Hijo de Dios demuestra que el reino de los cielos ha sido establecido en nuestros corazones. Yo soy de Cristo y Cristo es mío, y nada puede interrumpir esa relación. Quizás algún día tendremos que cerrar nuestros ojos a esta vida temporal. Si Él no viene, esa muerte no puede interrumpir tu relación con Cristo Jesús. Y puede que el gobierno cambie o no cambie, pero no importa quién sea tu presidente o quién no lo sea, eso no puede interrumpir tu relación con Cristo Jesús. Y podemos estar sanos o podemos estar enfermos, podemos estar en una cama de hospital como estaba nuestro hermano, o podemos sentirnos bien sanos. Hermanos, todos esos factores no alteran la realidad que estamos unidos a Cristo, hermanos, y esa unidad es una unidad que nos podemos decir, en Él estamos completos. Pero no solo, hermanos, el reino de los cielos se evidencia en nosotros, en nuestros corazones, porque hemos recibido, hemos creído, hemos atesorado, hermanos, a Cristo, porque estamos unidos con Él en su muerte y en su resurrección, sino también sabemos de que el reino de Dios es una realidad en nuestras vidas, porque hemos sido libertados por Cristo Jesús. No solo lo hemos recibido en el corazón, no solo estamos unidos a través de la fe que su Espíritu nos ha dado con Él, pero también hemos sido libertados por Cristo Jesús. Todo el mundo quiere libertad, ¿no? Pero los hombres habíamos sido esclavos por tanto tiempo que somos como los antiguos israelitas, que por 400 años estaban, hermanos, cautivos, y después ellos no sabían qué hacer con su libertad. Es más, cuando los hermanos les dijeron que eran libres, lo que querían era regresarse. No tenemos idea, hermano, de lo que la libertad realmente es. Para algunos, libertad es hacer lo que yo quiera hacer sin que nadie interfiera. Yo quiero ser verdaderamente libre. Pero eso no es libertad, porque eso nos entrega a la esclavitud de nuestras propias concupiscencias. No es libertad. Mucha de la gente, hermanos, que viene e insiste en ser totalmente libre, se entregan a sus propias pasiones y terminan más cautivos que antes. No es libertad. ¿A dónde vamos si queremos ser verdaderamente libres? Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos quieren de esa libertad, hermanos? La libertad que solo Cristo puede dar. Atención, hermanos, que el Señor explica cómo es esta libertad. Verso 13. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Hermanos, y la primera característica de la libertad bíblica y cristiana es de que el Señor nos libera de la muerte espiritual. Y esto lo dice uno fácil, hermanos, pero para que tú estés acá, escuchando la palabra de Dios, hermanos, oyendo las verdades del reino de Dios, el Señor tuvo que hacer un milagro. Lo hizo en ti y lo hizo en mí, hermanos, en aquella cama con aquel niño que tenía paperas hace tantos años. ¿Qué fue lo primero que Él hizo? Nos libertó de la muerte espiritual. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y lo único que pensábamos era, ¿a dónde voy a ir a divertirme el sábado y el domingo? Estaba muerto en delitos y pecados y en la incircuncisión de mi carne. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Nos liberó de la muerte espiritual y nos dio, ¿qué?
vida juntamente con Él. Abrió nuestros ojos espirituales. Nos dio un corazón, hermanos, para que nosotros le amáramos. Nos dio manos, hermanos, para que nosotros lo adoráramos. Nos dio una mente, hermanos, que pensara pensamientos espirituales. Y nosotros nos damos cuenta de esto, hermanos, de que fuimos libertados de la muerte. Y fuimos libertados ahora, hermanos, no solo de la muerte, sino del temor a la muerte temporal. Yo no creo de que haya alguien, ¿verdad?, que le esté dando la bienvenida a la muerte y le diga, ay, ojalá, ¿verdad? Yo sí me quiero morir ya. Si alguien habla de esa manera, probablemente tiene un problema espiritual o emocional, ¿no? El Señor nos hizo para la vida y no queremos morirnos. Pero el tenerle temor a la muerte, el temer la muerte, hermanos, como que saber qué va a ser de mi vida, si esto me ocurre a mí, hermanos, eso es algo de lo cual el Señor, hermanos, quiere que nosotros seamos libres. Y nosotros, hermanos, no solo somos libres de la muerte espiritual, sino somos libres del temor a la muerte temporal. ¿Qué pasa con el Hijo de Dios cuando muere? ¿Sabes lo que la muerte lo hace, hermanos? Lo que la muerte hace es lo entrega en manos de ángeles, para que esos ángeles, hermanos, lo lleven a la misma presencia de Dios. No hay temor. Somos libres también de la segunda muerte. No existe la segunda muerte. No existe la muerte eterna para el cristiano. Solo vida eterna. Por lo tanto, el Señor nos hace libres. Él nos ha libertado, hermanos, de la muerte. Nos liberta también de la condenación del pecado. Verso 13 dice, hermanos, de que Él perdonó todos nuestros delitos. A ver, si hiciéramos una lista de todos nuestros delitos, ¿esa lista sería larga o cortita? Bien larga, dice alguien por acá. Entonces, ¿el Señor perdonó la mitad de los delitos o los perdonó todos? Dice la palabra del Señor acá, hermanos, de que Él, habiendo perdonado todos los delitos, canceló el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Aquel documento que nos era adverso y que decía de que Carlos Yodrá le tenía una deuda moral a Dios enorme. ¿Qué hizo el Señor con ese documento? Él tomó ese documento que nos era adverso, lo quitó de en medio y dice la palabra del Señor que lo clavó, ¿en dónde? En la cruz. Nos libertó de la condenación del pecado. El largo pagaré, imposible de pagar, hermanos, porque diariamente acumulábamos, hermanos, esa deuda. Ahora ya no la debemos. Cristo tomó ese pagaré, lo clavó en la cruz, hermanos, y por eso yo puedo acercarme aquí, hermanos, y no sentir vergüenza. Yo puedo acercarme aquí y puedo acercarme sin culpa. No hay más condenación. ¿Sabes de quién es la voz del que te acusa? Esa no es la voz del que te ha perdonado. Si alguien te ha, hermanos, acusado y empieza a traer la suma de este pagaré, esa no es la voz de tu Padre Celestial que mandó a Cristo a cancelar esa pagaré. Esa es la voz del enemigo de tu alma, pero miente. Miente porque ese documento ha sido cancelado. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esta verdad? Hay un viejo himno que yo cantaba. Y este viejo himno, que es muy viejo, porque este pastor ya no es tan joven tampoco, decía de la siguiente manera: muchas cuentas tengo con mi Señor, muchas cuentas debo a mi Salvador. Si pagar pudiera su grande amor, yo le daría todo mi ser. Ahora, ese himno me gustaba a mí mucho. Yo entiendo que expresa un noble sentimiento, pero cada vez ese himno me gusta menos. Y te voy a decir por qué.
hermanos, porque la cuenta que teníamos con Dios ya ha sido pagada. Y Él no nos está cobrando, hermanos. ¿Qué tipo, hermanos, de perdón sería, hermanos, si Dios te ha perdonado la cuenta que, verdad, estaba en tu contra y el día de mañana está en la puerta volviéndotela a cobrar? Eso no es un gran evangelio. Pero un gran evangelio, hermanos, es un evangelio en donde hemos sido libertados de la condenación del pecado. No, ya no tenemos cuenta adversa con Dios. Ya ha sido pagada, hermanos, somos libres. Y cuando experimentamos esa libertad, entendemos verdaderamente el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está en mi corazón. Yo he recibido a este Jesús. Yo atesoro a este Jesús. Estoy caminando imperfectamente, pero caminando al lado de Él. Estoy unido a Él. A donde Él va, yo voy. Estoy arropado de su justicia. Y estoy experimentando y aprendiendo a vivir en su libertad. Libre de la muerte, libre de la condenación del pecado, libre del poder del diablo. Somos libres del poder del diablo, verso 15. Él despojó, otras versiones dicen desarmó a los poderes y autoridades e hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. El Señor se burló del diablo y de las potestades celestiales, hermanos, del mal en la cruz. Triunfó sobre ellos, hermanos, y los hizo un espectáculo público, desarmándolos. Porque nosotros también somos libres del dominio del diablo. ¿Cuál es el arma del diablo en contra de nosotros? La culpa, ¿verdad? La vergüenza, la acusación, la mentira. Él es el padre de la mentira y ha mentido desde el principio. Y tiene una habilidad única ¿de qué? De acusarnos, de decir qué mala cristiana tú eres, qué mal cristiano tú eres. ¿Por qué te atreves a ir a esa iglesia en donde solo hay gente santa cuando eres tú tan pecador? Hermanos, Él es el acusador de los hermanos. Ese es su nombre. Él es el padre de la mentira. Y sin embargo, aquí entendemos, hermanos, que por la venida del Rey, allá en el Gólgota, allá en el Calvario, Él desarmó a los poderes y autoridades e hizo de ellos un espectáculo público, hermanos, por medio de Él. Cristo triunfó. Y como Cristo triunfó, nosotros triunfamos con Él. Qué glorioso reino, ¿verdad? Qué gloriosa salvación. Sin embargo, hay algo bien interesante en este capítulo. Yo quiero llamarle la atención a esto ahora que vamos a empezar a concluir. Este es un glorioso reino y esta es una gloriosa salvación. Y este es un glorioso rey. Sin embargo, hermanos, en este mismo capítulo, Pablo expresa su preocupación. Y la preocupación de Pablo es de que los colosenses, hermanos, no estén, hermanos, disfrutando de estas bendiciones que son de ellos. Hermanos, mira cómo lo dice Colosenses 2. Yo tengo una gran lucha por vosotros. Ahora, Pablo, si tú has estado predicando de un evangelio tan grande y de un reino tan hermoso, ¿cuál es el problema? Hermanos, el apóstol, hermanos, viene y dice, yo tengo una lucha y sostengo una lucha por vosotros, verso 1. Y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él no está solamente preocupado por la iglesia de Colosas, sino por todos los cristianos. ¿Cuál es la preocupación de Pablo? La preocupación de Pablo es de que los corazones de estos sean consolados, versos 2, y unidos en amor hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Pablo está preocupado. Y él dice, yo quiero de que ustedes sean consolados. Y la preocupación pastoral y apostólica número 1 de Pablo es de que la iglesia se desaliente. Y de que este desaliento le impida disfrutar la seguridad que es de ellos, hermanos, a través del reino de Dios.
Y dice, sostengo lucha por ustedes, que es otra manera de decir, estoy preocupado, hermanos. Estoy preocupado. Hasta que ustedes alcancen el pleno entendimiento del misterio de quién es Cristo. Yo me sospecho de que ustedes no están disfrutando del reino de los cielos como deberían de disfrutarlo. Es posible, hermanos, de que ese reino esté siendo establecido en medio de nosotros, hermanos, pero debemos de atender a las preocupaciones, hermanos, de Dios, de Pablo y del Espíritu Santo de Dios. Déjame ilustrártelo de esta manera. ¿Cuántos han leído aquí El progreso del peregrino de Juan Bunyan? ¿Verdad? O si no, han visto la película, ¿verdad? Que ahora es más popular. En este libro, que es un símile del caminar del cristiano hacia la patria celestial, hay un cristiano que va con su compañero hacia la patria celestial. Y este hombre se llama Cristiano y su compañero se llama Esperanza. Y de repente, en camino a la patria celestial, ellos se desvían un tantito del camino, porque el camino se había vuelto pedregoso y había un camino hacia la par que era un camino verde y un camino con árboles. Y ellos dijeron, ¿por qué no nos salimos un poquito del camino? Porque nuestros pies ya están endurecidos de caminar por este camino. Pero a ellos les habían dicho, no se salgan del camino. Y entonces nomás se salen del camino, los agarra un gigante. Y ese gigante se llamaba desesperación. Y ese gigante los agarra a garrotazos a Cristiano y a Esperanza y los mete en un castillo que se llamaba el castillo de la duda. Y dice que todas las mañanas aquel gigante venía y desayunaba. Y lo que hacía después de desayunar, agarraba su garrote y empezaba a golpear a Cristiano y a Esperanza, hasta el punto que ellos empezaron a desear morirse. ¿Tú no has conocido ese lugar? Que te sientes tan desesperado y tan desanimado que tú empiezas a desear morirte. Que te sientes tan desalentado, que sientes que ya no tienes fuerzas para continuar caminando, hermanos, que sientes que estás en un calabozo oscuro que no tiene manera de salir. Pablo está preocupado por los colosenses. Si está preocupado por los colosenses, hermanos, nosotros debemos de estar preocupados por nosotros mismos. Que el desaliento nos impida disfrutar de la seguridad del reino de Dios. Oh, mis amados hermanos, el desaliento nunca va a estar muy lejos de nosotros. Hay tantos problemas por los cuales desalentarnos, problemas financieros, problemas emocionales, problemas familiares, problemas físicos, problemas matrimoniales, sentimentales, problemas, hermanos, de adentro y de afuera, que pueden desalentarnos y encerrarnos en el castillo de la duda y hacernos sentir de que Dios no está con nosotros. Y es ahí donde empezamos a suspirar, ¿no? Se nos va la vida en suspirar y en llorar, hermanos, y es como que el gigante de la desesperación nos estuviera apaleando todos los días. Y así estaba apaleando a Cristiano y a Esperanza. Y un día, hermanos, que estaban orando, ya casi no tenían fuerzas, Cristiano se empieza a buscar la ropa y se siente algo en la ropa. Se siente algo en la ropa y se encuentra una llave. Y Cristiano viene y dice lo siguiente: pero qué tonto he sido, si al principio de mi caminar me dieron esta llave que se llama la llave promesa. Y me dijeron que cuando cayera en situaciones difíciles, esta llave me iba a llevar a caminar en libertad. Qué tonto soy por estar acostado en esta mazmorra maloliente cuando puedo ser libre. Y entonces tomó, hermanos, esa llave que se llama promesa, la metió, hermanos, en la puerta pesada de su calabozo y aquella, hermanos, jaula se abrió. Y dice que empezaron renovados su caminar por el camino del Rey. Hermanos, nosotros podemos estar desalentados, pero nosotros, hermanos, tenemos
esa llave que se llama promesa para salir de las situaciones más difíciles. ¿Y sabes cuál es la promesa? La promesa es aquella que dio nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Esa es la promesa del Señor. Así que te sientes cansado el día de hoy, saca esa llave de la promesa. El Señor está conmigo. El reino de Dios ha acercado y está en mi corazón. Yo soy un cristiano. Yo estoy unido con mi Dios a través de la fe que me ha dado su Espíritu. Yo lo he recibido en mi corazón. Nada ni nadie me puede separar de su amor. Porque el desaliento muchas veces, hermanos, nos encierra en una cárcel, hermanos. Sentimos que no vamos a salir de ella. Hay otra preocupación, y es de que las tradiciones religiosas o la mundanalidad nos impidan disfrutar de la libertad del reino de Dios. Verso 4. Pablo le enseña a los colosenses acerca del reino de Dios y acerca del reino de Cristo y todo lo que Cristo ha hecho. Y le dice: yo les enseño esto para que nadie los engañe a ustedes con razonamientos persuasivos. Verso 8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios del mundo y no según Cristo. Y aquí aparecen los eternos pretendientes del cristiano, los que nos quieren alejar, hermanos, nuestra mirada de la sincera devoción a Cristo Jesús. Y aquí están los eternos pretendientes. El primero es la religión de los hombres. Una religión seca. Una religión, hermanos, que no tiene vida. Una religión que es solo acerca de dogmas, hermanos, y ritos en los cuales, hermanos, los colosenses estaban cayendo. Y luego, por otro lado, están los elementos del mundo, las vanidades y las vanaglorias de este mundo, que de un lado o del otro nos quieren apartar, hermanos, nuestra mirada de aquel que es nuestro verdadero amado. Y Pablo viene y dice: yo sostengo una gran lucha. Yo sostengo una gran lucha en mi corazón, porque yo no quiero de que ustedes sean engañados ni por las enseñanzas religiosas de este mundo que aparten su mirada de Jesús, ni tampoco sean tentados por los elementos de este mundo que les van a ofrecer algo que no vale la pena comparado con lo que Cristo ofrece. Así que si el día de hoy el mundo te está tentando con sus placeres, yo te voy a decir que no hay placer que el mundo te pueda ofrecer que valga la pena que tú quites la mirada de Cristo. Quizás tú estés experimentando una religión seca, una religión vacía, que no te está llevando a tener una relación, una vida devocional con el Señor en donde tú lo estás experimentando. Tampoco el Señor quiere de que tú te dejes engañar por razonamientos persuasivos, filosofías y vanas sutilezas. ¿Qué es lo que el Señor quiere, hermanos? Lo que el Señor quiere este día, hermanos, es de que nosotros reenfoquemos nuestra mirada. ¿En quién? En la persona de Cristo Jesús. En Él nosotros estamos completos. En Él lo tenemos todo. Podemos tener, tú puedes venir y decir: pastores, que yo tengo 3, 4, 5, 6 problemas bien difíciles ahorita con los cuales yo estoy lidiando. Yo te digo, no hay ninguno de esos problemas que sea más grande que Cristo. Y Él te va a dar la sabiduría, y Él te va a dar los medios, y Él te va a dar la entereza, Él te va a dar lo que tú necesitas para lidiar con esos problemas. Pero el llamado acá es poner nuestra mirada en el Señor. Así que búscate esa llave que se llama promesa. ¿A cuánto nos ha dado Él la promesa de que va a estar con nosotros? Quiero ver manos levantadas. A todos, hermanos. Tengamos aliento, alentémonos los unos a los otros. Termino con estas reflexiones pastorales. El reino de Dios ya está en medio de nosotros. El reino de Dios ya está en medio de nosotros. Sin embargo, Pablo tiene luchas. Pablo tiene luchas.
Y él dice, el reino está acá, hermanos, pero cuán grande lucha yo sostengo. Cuán grande lucha yo sostengo y sostengo por vosotros. Y esto nos dice algo, hermanos, que yo quiero que nosotros nos llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es esto, de que el reino de Dios sí está en medio de nosotros. Pero el Señor dice de que este reino, hermanos, sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Lo que esto quiere decir, hermanos, es de que nosotros debemos luchar la lucha espiritual, la lucha por nuestra alma. Es cierto de que el Señor ha vencido, es cierto de que el Señor ha conquistado, es cierto, hermanos, de que el Señor triunfó, pero eso no quiere decir de que nosotros tomemos una actitud pasiva para con nuestra alma. No, mis hermanos, esto significa de que nosotros vamos a venir y a posicionarnos detrás de Jesús, que es el capitán, y vamos a pelear la pelea, hermanos, que está propuesta delante de nosotros. Porque tenemos enemigos y tenemos que crucificar nuestra carne todos los días. Y tenemos, hermanos, que venir y decirle que no, hermanos, al amor, al mundo todos los días, porque todos los días recibimos las ofertas del mundo. Y tenemos que resistir al diablo y reprenderlo todos los días. Hay lucha espiritual, hermanos. El reino de Dios ya está en medio de nosotros, pero su establecimiento viene en medio de lucha espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales, le dice Pablo a los Corintios, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y este es un llamado de que si el reino de Dios está siendo establecido en nosotros, hermanos, nosotros digamos, este reino sufre violencia, yo voy a pelear esa lucha espiritual con las armas que el Señor me ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Última reflexión pastoral. Esta es una lucha que no luchamos solos, sino lo luchamos unidos. Luchamos unidos, hermanos. Por eso el apóstol Pablo viene y dice acá: quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados los corazones de ustedes, no desalentados, sino consolados, unidos en amor. Este es un ejército de soldados de Jesús que se aman los unos a los otros. No, nuestra guerra no es los unos en contra de los otros. No, mis amados hermanos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. A veces, ¿verdad? El enemigo nos engaña como que la lucha fuera con el hermano o con la hermana o con el esposo o con el hijo. No es nuestra lucha ahí, hermanos. Nosotros luchamos juntos, oramos juntos, nos alentamos juntos, hermanos. Nos perdonamos, hermanos, los unos a los otros. Cuando cantamos, hermanos, nos enseñamos los unos a los otros. ¿Y qué nos estamos enseñando, hermanos? De que Cristo es Señor, de que Él pelea nuestras batallas y de que Él, hermanos, triunfó, hermanos, sobre el enemigo en la cruz, y como Él triunfó, nosotros también triunfaremos con Él. Así que el día de hoy yo te invito a que mires a tus hermanos que están ahí. Mira a tu hermano que tienes al lado, tal vez es tu esposa, pero puedes ver a tu hermano que tienes a la par también, tu hermano, tu hermana en Cristo. El pueblo de Dios lucha en bloque en contra de el diablo, unidos por el amor. Nosotros somos el ejército de Dios. No dejamos a nadie, hermanos, tirado en el campo de la batalla, porque tu batalla es mi batalla, mi batalla es la tuya, y nos ayudamos, ¿qué? Orando los unos por los otros, orándonos y amándonos los unos por los otros. Peleamos en confianza y en fe, nosotros venceremos. Para que sean alentados vuestros corazones y unidos en amor, firmemente arraigados y edificados en Él,
y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos. ¿Cómo sabemos que el reino de Cristo ya ha venido a nuestra vida? Bueno, sabemos de que el reino, para contestar nuestra pregunta, ha venido porque hemos recibido a Cristo en el corazón, porque hemos creído en su evangelio, porque obedecemos su palabra aun cuando lo hacemos imperfectamente, porque hemos considerado a Cristo nuestro gran tesoro, porque estamos aprendiendo a experimentar la libertad que Él nos ha dado. Sabemos porque el reino de Dios está en nosotros, porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ni lo tiene la muerte, ni lo tiene el diablo. Y esta es una gran salvación. Cerremos nuestros ojos.